Listo. Muy buenas tardes. A nombre, de- a nombre del Congreso del Estado de Sinaloa y del Colegio de Sinaloa, agradecemos su asistencia a la videoconferencia Retroalimentación y Alimentación en el Día Mundial del Medio Ambiente. Y me voy a permitir presentar a las siguientes autoridades y personalidades. Licenciada Lidia Concepción Zelaya Valenzuela, Secretaria General del Colegio de Sinaloa, representante personal del maestro Elmer Mendoza, presidente del Colegio de Sinaloa. Buenos días. Doctora Ana Laura de la Torre, expositora invitada. ¿Qué tal? Buenos días. Doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado de Sinaloa. Buenas tardes a todas. Asimismo, agradecemos la asistencia de integrantes del Colegio de Sinaloa, de estudiantes, maestros y público en general, quienes pueden solicitar su constancia de asistencia al usar el chat de Facebook Live, escribiendo su nombre completo y correo electrónico. Le solicito a la doctora Sonia Escalante López nos brinde unas palabras de bienvenida. Adelante, doctora. Gracias, licenciada Flor. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos al sexto evento que el Congreso del Estado de Sinaloa y el Colegio de Sinaloa organizan de manera conjunta como parte de los compromisos asumidos en el Convenio Marco de Colaboración firmado el 26 de noviembre del año 2019 y que ha dado origen a 2 programas anuales de trabajo. Y hoy, considerando el marco del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra el 5 de junio, tenemos el gusto de tener la presencia virtual de la prestigiada doctora Ana Laura de la Torre, a quien mucho agradecemos haya aceptado la invitación para que nos imparta la videoconferencia Retroalimentación y Alimentación en el Día Mundial del Medio Ambiente. De verdad, estamos muy contentos con su participación, doctora de la Torre. Este y los demás eventos realizados en el año 2020 y 2021 han sido posibles gracias al entusiasmo y al empuje del maestro Elmer Mendoza, presidente del Colegio de Sinaloa, así como por la atención de la licenciada Lidia Concepción Zelaya Valenzuela, secretaria general de este organismo. Nuestro reconocimiento permanente a ellos. Antes de concluir mi participación, permíteme transmitirles los atentos saludos de diputado José Rosario Romero López, presidente de la Junta de Coordinación Política, de la diputada Rosana Rubio Valdés, presidenta de la mesa directiva, y del ingeniero José Antonio Ríos Rojo, secretario general del Congreso del Estado de Sinaloa, quienes brindan puntual seguimiento a las acciones conveniadas para el presente año. Les reitero la más cálida bienvenida para todos ustedes. Enhorabuena. Gracias, doctora Escalante. A continuación, me permito presentar una breve semblanza de la doctora Ana Laura de la Torre, conferencista invitada. Es doctora en Historia por el Colegio de México y maestra en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora, especialista en Historia del Deporte y el Olimpismo y sus vínculos con las relaciones internacionales y las metas del desarrollo sostenible. Ha realizado publicaciones en la Enciclopedia de Investigación de Oxford de la Historia de América Latina, en el Anuario de América Latina, así como en el Colegio de México, el Instituto Mora y el Colegio de Sinaloa. Por más de 9 años se ha especializado en la difusión de temas de conservación como oficial de contenidos en el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés. Desde 2019 es vocera de la campaña Dale Chamba, que tiene por objetivo concientizar al público sobre la importancia de la biodiversidad en la gastronomía mexicana y coordina los cursos universitarios sobre pérdida y desperdicio de alimentos que WWF imparte en diversas universidades mexicanas. Participó en la planeación y ejecución del programa de educación ambiental La naturaleza en tu escuela, a través de la elaboración de materiales didácticos e impartición de pláticas sobre los programas de conservación de WWF en alianza con Telcel.
Durante 10 años colaboró con Ibero 90.9 Radio a través de la emisión Exposure, centrada en la cultura de Estados Unidos. En este momento, se le cede el uso de la voz a la doctora Ana Laura de la Torre para que en un tiempo máximo de 40 minutos exponga el tema retroalimentación y alimentación en el Día Mundial del Medio Ambiente. Adelante, doctora, la escuchamos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la bienvenida. Muchas gracias a la doctora Sonia Escalante, a la licenciada Concepción Celaya y a la licenciada Flor Loera, al Colegio de Sinaloa, quien me extendió esta invitación, en particular al maestro Carlos Zazueta, con quien he colaborado en distintos proyectos ahí en el Colegio de Sinaloa, que ya considero como parte de mi casa. Y pues a continuación voy a compartir mi pantalla para hacer esta exposición con esta presentación. Ahí ya se ve mi pantalla. No los veo. Sí, pero... doctora. Ah, perfecto. Sí, así es. Ah, perfecto, gracias. Bueno, pues esta serie de charlas están todas vinculadas a un día internacional que nos invita a la reflexión, y a mí me tocó hablar sobre el Día Mundial del Medio Ambiente, que se va a celebrar el día de mañana y que este año de 2021 tiene como tema de reflexión la cuestión de la restauración del medio ambiente. Y pues en esta ocasión yo voy a reflexionar sobre cómo surgió este Día Mundial del Medio Ambiente, todos los conceptos que están relacionados, digamos, a este día, y cómo la alimentación nos permite mejor comprender la problemática medioambiental que enfrentamos ahorita en el siglo XXI. Es una visión desde la historia, desde también de la historia de las ideas, y que se suma a este esfuerzo de restauración que se está haciendo, digamos, en todo el mundo, y que de hecho es parte de lo que se ha llamado la década de la restauración, según lo estableció las Naciones Unidas el año pasado o a principios de este. Y pues, digamos, a partir de esta reflexión yo quiero invitar a todos a, digamos, a sumarnos a estas labores de restauración en la medida de nuestras posibilidades y de nuestro contexto, ¿no? Entonces, ustedes se preguntarán cómo que una historiadora está aquí hablándonos de medio ambiente. Esto parece algo raro, pero hay un consenso cada vez más notorio entre la comunidad de historiadores que ya no es posible abordar el pasado sin tomar en cuenta temas del medio ambiente. Se habla incluso de un nuevo giro metodológico en el que los elementos medioambientales o no humanos ya cobran centralidad. Y digamos que la historia del medio ambiente es la historia de todas estas interacciones humanas con el resto del mundo natural, y pues implica un análisis de distintas formas, escalas, de distintas categorías. No nos exige una geografía o temporalidad precisas. Puede ser desde un análisis muy particular, por ejemplo, la relación de las mariposas monarcas y los bosques mexicanos, o puede ser tan general como la expansiva economía del petróleo. Entonces, hoy se reconoce que si no entendemos las fuerzas humanas, no humanas, digamos, en nuestra comprensión del pasado, pues esta comprensión está incompleta. Se trata de... La historia del medio ambiente es multifacética. Como les comentaba, tiene distintas escalas de análisis. Podemos ir desde cuestiones microscópicas hasta cuestiones globales. Es multidisciplinaria, o sea, ya no está centrada en una sola disciplina. Durante mucho tiempo, aquellos que formaban partes de las ciencias duras, en particular los biólogos, pues eran quienes predominaban en las reflexiones en torno al medio ambiente, pero digamos, esto así lo visualizábamos tal vez desde fuera, pero desde un principio se trató de una reflexión que estuvo muy nutrida por distintas disciplinas, ¿no? Y esto es lo que lo hace pues rica y a la vez compleja, ¿no? Es una reflexión, o esta reflexión histórica también tiene que ver con la ética, o sea,
cuáles las implicaciones morales, éticas que tienen, que están implicadas en nuestra relación que tenemos, cómo utilizamos la naturaleza, incluidos, digamos, aquellos individuos de nuestra propia especie, ¿no? Se podría decir cuando hablamos de explotación de otros seres humanos. Es también, digamos, esta es una reflexión que está muy ligada a una serie de la historia de los conceptos, ¿no? Todas estas nociones de medio ambiente, retroalimentación, antropoceno, gran aceleración, biodiversidad, vastogénesis, pérdida y desperdicio de alimentos que para algunos son muy comunes, para otros no tanto, pero que sin duda forman parte ya de nuestro bagaje lingüístico de la era, pues son nociones que nacen en el tiempo. Es decir, podemos identificar el momento en que se empieza a reflexionar de cierta problemática a partir de un concepto nuevo, de cómo se ha hecho un esfuerzo, digamos, muy interesante desde distintas ramas del conocimiento para crear nociones, conceptos, palabras que nos ayuden a entender esta relación que tenemos con el medio ambiente, que nos ayude a poder transmitir, digamos, el impacto negativo que estamos teniendo, así como las posibles soluciones, ¿no? Y evidentemente también se trata de conceptos que se discuten y que se discuten con muchísima fuerza. Algunos son rechazados, otros son retomados. Entonces, digamos que también la historia del medio ambiente es una historia que estamos construyendo desde el presente. En términos generales, se tiende como un poco a simplificar lo que ha sido la historia del medio ambiente. Por un lado, digamos, está esta visión progresista que ve a la historia como un aprendizaje que nos ayudará a corregir un camino, y por otro lado están aquellos que ven la historia como esta sucesión de catástrofes en nuestra relación con el medio ambiente y que inicia con la agricultura, es decir, con la propia producción de nuestros alimentos, y que pues privilegia, digamos, el declive. Sin embargo, pues lo que cada vez queda más claro es que no es posible llegar a un punto, digamos, o que lo que debemos aspirar más bien es llegar a un punto medio, ¿no? En el que no estemos centrados nada más en las catástrofes, ni tengamos esta visión como demasiado optimista o que se repite esta cuestión de que el pasado pues nos ayudará a corregir el camino, porque no es el tema del medio ambiente, nos ayuda a ver que no es tan simplista este punto de vista, ¿no? Y que también pues tampoco podemos ver al pasado de una manera idealizada, como que el hombre tenía una relación armoniosa con todo su entorno, porque esto tampoco es así, y que debemos hacer un análisis que nos ayuden a identificar, digamos, sobre todo momentos de cambio, momentos de adaptación, momentos de tomar un alto y sí cambiar conductas que estamos considerando que son no solo nocivas para nuestro entorno, sino también para nuestra propia supervivencia. Y otra de las cosas que nos ha enseñado la historia del medio ambiente es que no podemos tener esta certeza de que los valores relacionados a la naturaleza son universales, sino que estos han cambiado con el tiempo, y como les estoy insistiendo constantemente, esto es lo que lo hace complejo. En este sentido, pensemos en la idea de bosques, ¿no? O sea, la idea que tenemos de bosques no siempre ha sido la misma, y nos ayuda a entender que, digamos, esta noción de un pasado idílico, pues tampoco es así, como muchos afirman, ¿no? Digamos que hasta antes del siglo XVIII, los bosques se consideraban como un área que debería ser limpiada y en donde se debería sembrar para producir nuestros alimentos. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se le empezó a considerar como un espacio que se debía conservar y que se debía rehabilitar. Y aquí les estoy mostrando una imagen del parque de Yellowstone, que fue, digamos, se considera la primera área natural protegida que surgió en el mundo allá en Estados Unidos, ¿no? Y digamos que este vaivén entre arrasar y conservar
es el que siempre está en juego en la historia. Yo aquí, por ejemplo, tomo un comentario que veo del doctor Enrique Beltrán, el primer biólogo mexicano que tuvo el país y que en los años 70 criticaba estas opiniones extremas que había con relación a los bosques. Entonces, el doctor Beltrán decía, por un lado nos encontramos con estos defensores de una actitud romántica que pretenden proteger la naturaleza de toda intervención y que habían convertido a los árboles en lo que él llamó un intocable fetiche. Y él decía, y no se dan cuenta que para escribir todas sus ideas, pues están utilizando también la celulosa que estamos extrayendo de estos bosques, ¿no? Entonces, él era un poco crítico ante esta visión de la naturaleza como algo intocable, pero también era muy crítico, y aquí hay que subrayarlo, era muy crítico de todos aquellos que en los años 70 solo pensaban en la naturaleza en términos económicos y afirmaban sin ningún ambaje que ciertos recursos naturales como los bosques podían utilizarse hasta su agotamiento. Entonces, estamos hablando de 1970, es un tiempo realmente, bueno, casi 50 años, pero es en términos históricos es una época muy cercana, ¿no? Entonces, en síntesis, la historia del medio ambiente nos abre el camino a las más diversas reflexiones, exhibe cómo la naturaleza y la cultura están entrelazadas en una relación de muy larga duración que cambia de manera dinámica, es decir, no es una cuestión estable, no hay un pasado idílico, entonces por eso es que hacía yo mi insistencia en que no podemos pues nada más ver a la historia como, digamos, un aprendizaje para corregir el camino, sino hay que ver esta complejidad. Y esto se ve muy claro en lo que comemos y bebemos, porque nuestros alimentos pues salen de la naturaleza, pero también nos conectan con una cultura y con un sistema biológico particular del planeta. Entonces, el hecho de que seamos nosotros habitantes de México, de una de las zonas geográficas que ha aportado el mayor número de ingredientes al planeta, se considera que en lo que era Mesoamérica están al menos 100 de los cultivos que hoy forman parte de toda la alimentación global. Entonces, ¿eso cómo determina, digamos, cómo concebimos nuestro entorno, cómo lo utilizamos? Y cómo vemos a nuestros ingredientes, ¿no? Aquí hay toda una serie de elementos que están entrelazados. Ahora, esta cuestión del medio ambiente o del Día Mundial del Medio Ambiente es algo, digamos, otra vez en términos históricos, bastante reciente. El próximo año se van a cumplir 50 años de que se fijó la fecha del 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente, y ello sucedió en el contexto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente que se celebró en Estocolmo, Suecia, en junio de 1972. En este evento participaron 114 gobiernos, cerca de 300 organizaciones no gubernamentales y más de 1000 medios de comunicación asistieron para hacer la cobertura del evento. Era todavía un mundo polarizado por la Guerra Fría, es decir, este enfrentamiento que tuvieron la Unión Soviética o la entonces Unión Soviética y los Estados Unidos y que dividió al mundo en dos bloques. Y ello, por ejemplo, se vio reflejado en la ausencia de la Rusia soviética al evento y también de los países, algunos de los países que formaban parte del bloque soviético, como Bulgaria, Hungría, Polonia y lo que era la entonces Checoslovaquia. Pero también ya contó con la participación de China, ¿no? Que era el gran gigante asiático. Entonces, los temas que se trataron en esta conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano, y fíjense muy bien también en el nombre que tuvo, sobre el medio humano, un término que ya no manejamos actualmente, ¿no? Para que veamos cómo a través de las palabras también se van dando estas transformaciones, estos cambios, estas maneras de concebir a nuestro entorno.
Y pues digamos que hay nociones que son cercanas y lejanas y son próximos porque aún muchos de estos temas pues son motivos de discusión, como por ejemplo conciliar lo que es la conservación y el desarrollo, lo que es la relevancia del medio ambiente en los programas de desarrollo, pero también el tema, por ejemplo, de la sobrepoblación y la estabilización demográfica, perdón. Es lejano porque hay ciertas temáticas que ya no están en la agenda, ¿no? O que se han cambiado. Por ejemplo, en ese entonces, los países latinoamericanos no se veían a sí mismos como parte de la problemática. Ellos más bien se veían como víctimas. Y esto, por ejemplo, fue notorio al momento de hablar sobre los temas de contaminación en los océanos, cuando los países latinoamericanos o también que en ese entonces también se denominaban del tercer mundo o países en desarrollo, decían más bien que eran víctimas de la contaminación generada por los países del primer mundo. Hoy, digamos, ya se reconoce de manera global que la sobrepesca, que el agotamiento de recursos marinos y que, por ejemplo, la contaminación por plásticos, pues es producida por los propios países, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, la discusión sobre por la necesidad de luchar contra el ruido, pues ha perdido cierta centralidad y ya nadie habla, como habló en ese momento, de prohibir en las naciones latinoamericanas que los aviones supersónicos ya no aterrizaran en sus aeropuertos. Entonces, aquí lo que sí se ve mucho, además de este conflicto que yo les decía entre este y oeste, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, hay también en esta conferencia de Estocolmo de 1972 una serie de conflictos que surgen también entre los participantes y que dividen al mundo, digamos, entre este norte global y este sur global, ¿no? O países en desarrollo y países desarrollados. Y aquí las preguntas que salieron de los países en desarrollo y particularmente de los países latinoamericanos como México es, bueno, y ahora nos están diciendo que el desarrollo contamina, o sea, esto nos va a limitar a nosotros en nuestro propio desarrollo. A partir de esta discusión que estamos teniendo de los recursos naturales, estamos debilitando el tema de las relaciones desiguales que hay entre un país y otro. Esto que nos están diciendo ustedes que la sobrepoblación es un problema, ¿por qué nos están diciendo que es un problema el que nosotros nos reproduzcamos? ¿No se trata esto de también una nueva forma de control? Y América Latina se pregunta, bueno, ¿nosotros contribuimos a este deterioro del medio ambiente o estamos siendo víctimas? Y por ejemplo, un funcionario de India dijo, bueno, ustedes nos están diciendo que el gran problema es el humo que está en la atmósfera, pero ¿qué pasa con el problema del hambre para nosotros? Entonces, como vemos, es un momento en 1972 cuando apenas están generando consensos globales en torno a lo que eran las problemáticas relacionadas con el medio ambiente, ¿no? Y aquí dije yo, con el medio ambiente, y estoy hablando de un término que entonces apenas, y estoy hablando de los años 70, se empezaba a popularizar y que surgió a mediados del siglo XX. Y aquí me voy a regresar un poco y perdónenme esta ida y venida en el tiempo, pero esto nos ayuda a mejor comprender cómo, digamos, no solamente se trata de la propia problemática medioambiental, sino la manera en la que se nombra, se concibe y se trata de solucionar. Entonces, hay un texto que se considera, digamos, elemental para comprender la noción del medio ambiente y es del científico estadounidense William Vogt, que escribió Road to Survival o El Camino a la Supervivencia en 1948 y en el que advertía que debido al abuso de la explotación de la tierra, la humanidad había entrado en una trampa ecológica. En su texto presentaba al planeta como un todo en el que había interacciones globales. Y esta noción y esta imagen que yo les estoy presentando de la Tierra redonda como un todo, pues aún era algo que se imaginaba, porque recuerden, y eso es algo que vamos a ver la relevancia a lo largo de esta charla, el hombre no había visto la Tierra desde el espacio. Entonces,
Y o sea, tener esta idea de la Tierra como un todo era realmente novedoso, ¿no? Y esta idea de las interconexiones globales, pues era algo que se venía discutiendo, digamos, sí se pueden encontrar antecedentes evidentemente en la historia, pero que, digamos, en 1948 era todavía muy novedoso. Recordemos también que recién había acabado la Segunda Guerra Mundial y que el Vogt no estaba hablando de la destrucción militar y política que implicó este conflicto que llevó a cerca de 80 millones de muertes, sino que está hablando de un declive ecológico que se está viendo, ¿no? Y él va a decir algo que ahora nos parece muy normal, pero que entonces para la gran mayoría de la población no lo era. Y es que él dice, una colina erosionada en México o en Yugoslavia afecta también la vida y la supervivencia de un granjero en Estados Unidos. Y también decía, un granjero en Indiana no puede estar aislado de uno que habita en Camerún. Entonces, él está haciendo referencia a un mundo en el que, en que hay un mundo enfermo y que los recursos naturales estaban decreciendo mientras que la población humana aumentaba. Y uno de las novedades que ofrece este libro es el uso del término medio ambiente de otra manera. Hasta entonces, cuando se hablaba de medio ambiente, significaba el contexto o los alrededores de un individuo. Y yo recuerdo todavía cuando iba en primaria que este era como la acepción que todavía tenía, o sea, era algo que se decía, bueno, es que el medio ambiente no le ayudaba, pero no nos estábamos refiriendo a la naturaleza o a este contexto general, global, sino que nos estábamos refiriendo a un contexto cercano de un individuo. Y lo que va a hacer Vogt es hablar de medio ambiente en un sentido que une lo local como global. Era un término que indicaba, que daba una idea de múltiples escalas, o sea, la vida de los organismos de microscópicos a todo el mundo. Era a la vez la Tierra y era a vez también la atmósfera. Y esto realmente fue una revolución en el pensamiento. Y lo que él nos va a dar es una noción de crisis, de un mundo en crisis, y no necesariamente, como les decía, por la terrible situación que se vivió durante la Segunda Guerra Mundial, sino por la forma como también nos estábamos relacionando con la naturaleza. Y él va a traer a la agenda de discusión una serie de problemas como son el crecimiento de población, la escasez de agua, la erosión del suelo, el sobreconsumo, la sobrepesca, el uso de pesticidas, los desechos industriales y la pérdida de especies. Y aquí, como estamos viendo en el apartado número 12, ahí en mi presentación, él empieza a hablar ya de la historia de nuestro futuro. Es decir, al estar reflexionando sobre el medio ambiente, no estamos reflexionando sobre de nuestro futuro, ¿no? Y pues es una época esta el fin de la Segunda Guerra Mundial, una era muy prolífica, porque no solamente autores como Vogt o científicos como Vogt van a empezar a dar todos estos términos que nos van a ayudar a entender nuestra relación con la naturaleza, ¿no? En este sentido hay dos figuras también muy relevantes, que es el matemático estadounidense Norbert Wiener y el fisiólogo mexicano Arturo Rosenblatt. Ellos formaban parte de una comunidad en Harvard de mediados del siglo XX que tenían un seminario sobre filosofía de la ciencia donde se compartían ideas y críticas muy agudas sobre los más diversos temas. Y ambos estaban convencidos que las divisiones entre las ciencias, pues sí, eran necesarias, pero advertían que los científicos debían cruzar fronteras cuando sus estudios así lo demandaran. Y ellos empiezan a ver que la realidad de su tiempo se los estaba demandando. Y ellos aportaron una noción que sigue siendo todavía muy relevante en nuestro tiempo, y es que ellos decían que los campos más fructíferos para el desarrollo científico se daban en aquellos lugares que habían quedado desatendidos,
como una especie de tierra de nadie en las distintas especialidades, ¿no? Había que explorar esas zonas de frontera entre las disciplinas, es decir, entre la medicina, la biología, las matemáticas, la física, y que al hacer una exploración correcta de estas zonas de frontera, se llevaría a cabo un avance en el conocimiento, ¿no? Y esta práctica de especialidades entre colegas y de trabajo entre pares fue muy significativo porque apelaba a no a una jerarquía, sino a una sociabilidad de compartir, de colaboración. Y este va a ser un concepto que va a tener mucho arraigo, sobre todo en la década de los años 60 y en la década de los años 70, fuera del ámbito académico, es decir, va a llegar a tocar, digamos, hasta la contracultura y la cultura juvenil. Y este término de sociabilidad colaborativa va a dar grandes y diversos frutos, por ejemplo, a todos aquellos que estaban preocupados por la degradación natural. Uno de las aportaciones que hace Wiener es que quien era un prodigio de las matemáticas es la noción de cibernética, ¿no? Que hoy, pues gracias a todas esas ideas es que ahorita estamos aquí conectados por Zoom y por Facebook y por todas estas herramientas que tenemos, y él, pues él llega a este término de cibernética al tratar de predecir un ataque aéreo a través de fórmulas matemáticas. Y él lo que se da cuenta es que al analizar las maniobras de un piloto, observa que hay patrones de error en sus intentos de ataque y que después generaban, digamos, conductas de escape que regulaban el comportamiento. O sea, se creaba lo que él llamó un bucle de información que ya ayudaba a retroalimentar al mecanismo de operación, y eso era clave para que la máquina, digamos, aprendiera, rectificara y tuviera un mejor comportamiento. Entonces, él lo que va a decirnos es que el mundo estaba compuesto de sistemas ligados e integrados por estos mensajes y que había un continuo proceso de retroalimentación, y esta retroalimentación era lo que generaba una inteligencia y era lo que daba la posibilidad de generar máquinas inteligentes. Él va a ver todos estos sistemas de información como una fuente de bien moral, y él va a decir, bueno, la sociedad es también un sistema que busca autorregularse procesando mensajes. Los medios de comunicación son estos radares que miden el desempeño del sistema, y todo lo que se va generando sirven para corregir las acciones de los líderes públicos. Digamos, esta es una visión muy positiva de toda esta cuestión del sistema y de la retroalimentación. Y él descubre, digamos, esta cuestión de los patrones. Los patrones de comportamiento ayudan a mantener una integridad, y esta es una idea que toma de la fisiología y de su amigo mexicano Arturo Rosenblatt, porque ellos también él lo que ve es que el hombre también era una especie de máquina que procesaba información para regularse y podía, digamos, también a su vez ser reemplazado por máquinas que fueran más efectivas. Y aquí esta cuestión de fisiológica pues es muy simple, ¿no? Cuando sentimos que hay hambre, pues es una información, el sistema trata de dejar de sentir esta sensación de hambre, se alimenta, y digamos de esa manera el propio sistema se autorregula. Y este principio que estoy diciendo de manera muy burda y muy básica es lo que lleva a concebir toda esta idea de la cibernética. Y una vez más, aquí lo que está de por medio es esta relevancia en la relación entre pares, ¿no? que están transmitiendo información, de ver a las redes sociales, en ese entonces no entendidas como las vemos ahora, sino las redes sociales de científicos, que son estas redes de información que gracias a esta información generan beneficios, y cómo esta recopilación e interpretación de información es esencial
para entender el mundo. Y esto va a tener una repercusión en un personaje muy, muy interesante que es Stuart Brand, que él abraza todas estas ideas de la ecología, del entorno, y de ver, digamos, al mundo como un mundo fincado en sistemas, ¿no? Y cómo la vida natural, él toma esta idea de cómo la vida natural se desarrolla a partir de continuos intercambios. Los individuos están en un sistema, como les había dicho, y son un sistema, y él va a concebir la cultura como parte de la evolución biológica, que era una fuerza para influenciar el desarrollo. Es decir, desde la cultura también podíamos utilizarla para mejorar nuestro entorno, ¿no? Y digamos, en un mundo que se percibía como hostil, o sea, recuerden, acaba de terminar una Segunda Guerra Mundial, está la explosión atómica en Hiroshima, científicos están dando cuenta del declive de la naturaleza. Entonces, esta noción de cibernética, pues sí va a aportar una ilusión. Es la ilusión de una armonía global a partir de este intercambio de alimentación y una de las de información. Y una de las cosas que pues más causan sorpresa, digamos ahora, es que esta es una idea que nace justamente del conglomerado científico, digamos, militar, que es una que es, digamos, una muy, muy jerárquica, ¿no? Digamos, un entorno muy jerárquico, pero que al unir preocupaciones con este mundo de científicos que estaban en las fronteras del conocimiento, pues va a producir, digamos, estas ideas positivas del futuro a pesar de este entorno negativo, ¿no? Y pues algunos personajes como Stuart Brand van a tomar estas ideas de retroalimentación como una manera de enfrentar este poder centralizado que veían como muy amenazante de las jerarquías corporativas y militares. Todos estos personajes, si bien, digamos, recordemos que estamos en un entorno de Guerra Fría, si bien eran anticomunistas, lo cierto es que también eran muy críticos al sistema capitalista. Es decir, tampoco están viendo con buenos ojos todo lo que está pasando en el sistema capitalista y, digamos, en este mundo militarizado que llevó a Hiroshima, ¿no? Y Stuart Brand, pues él alguna vez, digamos, él estuvo muy relacionado con todas estas corrientes de la psicodelia y todos estos experimentos que también se empezaron a llevar a cabo en esa época. Él algún día empieza a pensar que el problema de por qué la gente no se daba cuenta de todos estos conceptos que estaban ya en el entorno científico de un mundo interconectado, era porque la mayor parte de las personas concebían el mundo, a pesar de que sabían que era, digamos, ovalado o achatado, concebían al mundo como plano. Y entonces él piensa, si nosotros pudiéramos darnos cuenta o ver la redondez de la Tierra, podríamos entender que es un todo. Y en ese momento que está ya iniciada la carrera espacial, ya estamos también entre los años 50 y sobre todo, bueno, ya en los años 60, él se hace una pregunta muy simple. ¿Por qué no hemos visto una fotografía desde el espacio? Estos son sus apuntes y entonces decide lanzar una campaña que para algunos era un tanto ridícula, pero él hace un botón con esta simple pregunta: ¿por qué no hemos visto una fotografía de toda la Tierra desde el espacio si ya el hombre ya salió al espacio? Recordemos en 1961, Yuri Gagarin es el astronauta soviético, es el primer hombre que sale de la Tierra, va al espacio, es el primero en ver la Tierra desde el espacio y pues asombrarse de lo que ahora conocemos como la Gran Canica Azul. Y entonces él dice, bueno, hay toda esta carrera, toda la tecnología, ¿por qué no hemos podido ver esta fotografía de la Tierra desde el espacio? Y pues en respuesta, la NASA sí saca una incipiente fotografía de la Tierra del espacio que él va a utilizar para una publicación que se llama The Holder Catalog,
Y en diciembre de 1968 ya se ofrece una imagen más nítida de la Tierra desde el espacio. Y esta imagen que fue dada por la misión del Apolo 8 y que es la fotografía de Bill Anders, que fue dada el 24 de diciembre de 1968, constituye una de las imágenes de mayor impacto en la historia de la humanidad al mostrar por primera vez la Tierra desde el espacio. O sea, ahí es cuando digamos, puede cuajar todas estas nociones de medio ambiente, de interconectividad, de un sistema. Es posible ya ver que en efecto la Tierra es un sistema que está interconectado, en donde hay cambios de información y nos puede parecer como más claro que lo que sucede en un entorno va a afectar al otro, ¿no? Entonces hoy para nosotros es pues muy sencillo entender que las arenas del Sahara viajan a través del océano y nutren la selva amazónica, pero porque ya tenemos esta visión de la redondez, en ese momento, hasta ese momento no se tenía. Y entonces, digamos que esta es una de las imágenes más emblemáticas que ayuda a entender la Tierra como un todo. Y para los comunalistas como Stuart Brand, que están, digamos, explorando toda esta sociabilidad de colaboración, pues va a ser una imagen fundamental, ¿no? Ellos nos va a decir, ellos van a decir que esta conciencia de la Tierra como un todo es el punto de partida para una reforma social, y ellos van a celebrar la tecnología y toda esta retórica cibernética y van a empezar a experimentar con todo un conjunto de tecnologías, y Stuart Brand lanza esta publicación que les decía que se llama The Whole Earth Catalog, que ahí es, digamos, es una publicación que reúne tanto a hippies como a estos matemáticos, como a físicos, como a todos los que ya estaban experimentando con computadoras, y a toda esta gente que se va a vivir a comunas y que tratan pues de reinventar la sociedad y tener un mundo más armónico con la naturaleza, ¿no? También digamos, es una época de uso de drogas muy extendido, que como todos sabemos, pues sí, ha tenido efectos muy negativos en el medio ambiente, en la sociedad y en las economías. Sin embargo, digamos que es toda esta cultura también. Aquí vemos cómo aterrizan una serie de conceptos desde la ciencia a comunidades específicas, ¿no? Y pues en 1972, pues ya se puede, en 1970 se crea el Día Internacional de la Tierra, y esto es posible gracias a esta imagen. 2 años después, en esta cumbre de Estocolmo, ya se crea el Día Mundial del Medio Ambiente, que va a tener como primera fecha celebratoria en 1974, y pues adivinen cuál es el eslogan y cuál es la temática que va a tener el primer Día Mundial del Medio Ambiente. Es que solo tenemos una sola tierra. Y esta es una noción que en el Día Mundial del Medio Ambiente se ha repetido una y otra vez, y pues siempre vemos en todas las manifestaciones que hay de medioambientalistas que tenemos esta noción de solo hay una sola tierra, ¿no? Y que tenemos que protegerla porque es un sistema integrado, y gracias a la información que podamos compartir, pues podemos mejorar, ¿no? Sin embargo, todavía faltaba mucho, ¿no? Para que tuviéramos como más comprensión. Aquí vemos como lo difícil que es comprender, digamos, nuestra relación con la naturaleza. Tendrían que pasar muchos años para que, digamos, otras visiones sobre la problemática medioambiental se tuvieran que integrar. Y aquí me refiero a la visión de los países del tercer mundo. Que, como les había comentado, ellos cuestionaban mucho todas estas cuestiones del deterioro medioambiental, justamente porque decían que quiénes eran los que más deterioraban la tierra, y si esto no era una manera de detener el desarrollo de los países en beneficio, una vez más, de los países más industrializados. Entonces, después de muchos años de consenso, o sea, de 1972 a 1987, se puede llegar a un consenso y se puede hablar ya de desarrollo sostenible. Y aquí ya el término que se introduce es el de sostenibilidad. Y sostenibilidad
sostenibilidad significa satisfacer las necesidades del presente sin comprometer los recursos para las futuras generaciones. Y es un término que ahorita ya utilizamos de manera recurrente, que aparentemente a todos nos queda claro, aunque digamos hay días que uno amanece más pesimista que otros, pero digamos que es una noción ya como aceptada y que ya integró a los países del tercer mundo. Esto fue en una publicación que que se tituló Nuestro futuro común, o también se conoce como el reporte Brundtland, y ahí también se hizo una anotación muy, muy interesante, y es, en efecto, hay una sola Tierra, pero hay muchos mundos. Y es justamente esta complejidad que se está señalando en este reporte Brundtland que pues nos va a dar idea de lo complicado que es atender los problemas del medio ambiente, porque aunque todos en 1987 ya empezaban a reconocer de manera generalizada que había un problema, la manera de resolverlo era lo más complicado, porque ahí es donde empiezan también las discrepancias, y estas discrepancias pues las tenemos hasta la actualidad. Entonces, por un lado tenemos esta visión optimista de un sistema de la Tierra, pero también sabemos que es el hecho de que existan muchos mundos lo hace pues complejo y problemático, ¿no? Y aquí el tema de la alimentación es fundamental para entender, digamos, esta problemática, y es parte fundamental de las preocupaciones medioambientales, aunque paradójicamente a lo mejor es lo que menos vemos, sobre todo cuando hablamos de pérdida de especies. Por ejemplo, pensamos en el oso polar, en el oso panda, en la vaquita marina, pensamos en una serie de especies, pero no pensamos, por ejemplo, en nuestros ingredientes. Y estos ingredientes que forman parte de nuestra cultura, de nuestra alimentación, pues también forman parte de toda esta biodiversidad que estamos perdiendo, ¿no? Entonces, digamos que la alimentación también es parte fundamental de las preocupaciones medioambientales, aunque no siempre es posible verlo así, y a mí me parece una de las maneras más claras de poderlo ver. Y en todo este proceso que les estoy contando, digamos, una preocupación fundamental de toda la humanidad es cómo nos vamos a alimentar, porque si no nos alimentamos, ¿cómo vamos a sobrevivir? Pero digamos que a mediados del siglo XX, cuando se empieza a hablar de la sobrepoblación y de la bomba poblacional, como lo llamó Paul Ehrlich, pues la pregunta que surge es que si podría el planeta alimentar a una población en continuo aumento. Y digamos que esta preocupación va creciendo a lo largo del tiempo, desde mediados de siglo, y es hasta 1980 cuando, por ejemplo, se empiezan ya a visibilizar no solamente problemáticas que tienen que ver con si vamos a poder alimentar a toda la población, sino con problemáticas del desperdicio de alimentos. O sea, tenemos preocupación porque hay insuficiencia alimentaria, pero también estamos desperdiciando los alimentos. Y esto era un problema muy grave también que empieza a ver la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, o FAO, que también se crea a mediados del siglo XX. Y entonces la FAO hace un intento por visibilizar el desperdicio de alimentos, y vamos a decir que había que ver no solamente la insuficiencia alimentaria, sino también el derroche, ¿no? Y había que identificar en qué momentos de la complicada cadena alimentaria estaba sucediendo este derroche. Es también en los años 80 cuando surgen todos estos bancos de comida. O sea, evitemos que se desperdicie la comida y donemos este alimento a personas en insuficiencia alimentaria. Y ahorita en tiempos de COVID, en que se vino esta crisis económica tan fuerte que mucha gente se quedó sin trabajo, pues los bancos de alimentos volvieron a salir, digamos, al quite en estos problemas de a donar alimentación. Pero fíjense cómo en 1980 se empieza a visibilizar este problema del derroche de alimentos, y es hasta el 2011 cuando la FAO distingue entre pérdida y desperdicio de alimentos. Es decir, no nada más es que se desperdicien alimentos. Para poder entender
cómo se desperdician y en qué etapa de la cadena alimentaria se desperdician, tenemos que distinguir entre pérdida y desperdicio. Y pérdida es todo lo que sucede desde que se produce el alimento en los campos agrícolas hasta que llega a, digamos, a quien lo va a repartir. Y ya desperdicio es cuando llega a los centros de distribución hasta que llega al hogar. Entonces, al ir visibilizando este tipo de problemáticas y ver estos conceptos, nos damos cuenta de lo problemático que es enfrentar el problema del medio ambiente. Y también aquí hay otra cuestión, o sea, se empieza a hablar, como les había dicho, y perdonen que sea repetitiva, pero para Doctora, ir sumando disculpe. esta cadena de complejidades, es que primero vamos a poder alimentarlos a todos. Si sigue creciendo la población, después, oigan, es que no solamente si los podemos alimentar, estamos desperdiciando el alimento que producimos. Y después, ahora las discusiones también están centradas en que producir nuestros alimentos tiene un alto impacto para el medio ambiente. Y aquí fíjense las cifras. El 80% de la deforestación global está ligado a la producción de alimentos. 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero que producen el cambio climático están relacionadas a la producción de alimentos. Ahí se va el 70% del uso del agua, el 70% de la biodiversidad que se pierde, de la biodiversidad acuática 50%, y estamos viendo también que ahí es donde se está degradando la tierra, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo el tema de los alimentos nos ayuda a entender digamos, cómo estamos deteriorando el medio ambiente y lo complejo de las soluciones, ¿no? Aquí les vengo aquí, hay por ejemplo este informe del Planeta Vivo, que es un monitoreo bianual de la salud del planeta, que mide el deterioro a partir de ciertas poblaciones que hace el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, y que tiene el índice del planeta vivo. Y aquí lo que nos está diciendo este índice del planeta vivo es que las pérdidas, el último informe salió el año pasado, y de 21,000 poblaciones de mamíferos analizados, de peces, reptiles, aves y anfibios, el 68% de estas poblaciones monitoreadas está en declive. Y esto es un indicador de la salud del planeta. O sea, aquí es muy claro cómo la salud del planeta se está deteriorando. Y pues esto nos lo dicen todas las especies o estas poblaciones monitoreadas de especies que se están perdiendo. Y este es un indicador que nace o sea, en 1970, cuando se empiezan a poder tener todas estas cifras y se están generando todos estos conceptos y estos acercamientos, ¿no? Y aquí uno de los temas más graves para la... Disculpe. Sí. Doctora, disculpe, está bellísima la información, muy importante, vital. Nada más que ya estamos sobre el tiempo para pasar A preguntas. Ya voy a terminar. Perdón, Está muy sí. emocionante, la verdad, me duele tener que decirle, pero Sí, ya termino. podríamos ir cerrando, por favor. Sí, en 2 segundos, sí, perdón. Entonces, aquí donde está la pérdida de alimento, pérdida de biodiversidad más grande de todo el planeta es América Latina, y la principal pérdida de biodiversidad y degradación de los ecosistemas es por pérdida de hábitat, y esto es por cambio de uso de suelo para producir nuestros alimentos. Entonces, estamos usando tierras para la agricultura, tierras para pastoreo, estamos haciendo sobrepesca y estamos consumiendo agua. Y por si fuera poco, el desperdicio de alimentos está generando estos efectos, gases de efecto invernadero. Me voy ya más adelante. Vean aquí los indicadores de este tablero planetario, de cómo, digamos, están aumentando una serie de indicadores que nos están diciendo cómo estamos afectando al planeta. Y aquí nada más fíjense en el metano. El metano es un gas mucho más dañino que el dióxido de carbono, y este se genera en buena medida por la pérdida y desperdicio de alimentos, ¿no? Entonces, más de 34% de la producción de alimentos en México se pierde o se desperdicia. Lo equivalente a emisiones es altísimo, equivale a 15.7 millones de vehículos en el país, ¿no?
y pues es un tema que no ha sido abordado por las empresas. Y pues aquí, ¿por qué estamos desperdiciando alimentos? Porque hemos perdido este hábito de utilizarlo todos, que sí se tenía, digamos, en algunos momentos del pasado. Hemos perdido también habilidades para cocinar, al perder habilidades para cocinar, porque ya todo lo compramos o hecho o empaquetado o porque salimos, hemos perdido habilidades y, digamos, esta relación, digamos, cercana con los ingredientes. Hemos también, al parecer, hemos olvidado que ha habido épocas de terribles hambrunas y que en algunos, y que todas las religiones, por ejemplo, condenan el desperdicio de alimentos y lo ven como, digamos, una conducta pecaminosa independientemente de si seamos creyentes o no. Y esto se debe a un cambio de comportamiento que también se dio a la par que nos estábamos dando cuenta de todo el deterioro, surgió un modelo de consumo inmoderado de posguerra en el que se privilegió, digamos, la abundancia. Y esta abundancia que se veía mucho en los supermercados, pues también ha generado este desperdicio. La abundancia siempre genera desperdicio, ¿no? México no fue ajeno a esta tendencia. Y bueno, literal nos estamos comiendo al planeta. La paradoja es que se produce suficiente alimento para alimentar a todos, pero hay personas que viven en insuficiencia alimentaria y también tenemos problemas de obesidad. Entonces, estamos viviendo en un sistema que produce para desperdiciar, es lo que se conoce como bastogénesis, perdón, me regreso 2 pasitos, y estamos produciendo máquinas para tirar, estamos produciendo comida para tirar y estamos produciendo ropa para tirar y estamos dañando seriamente al medio ambiente y también estamos explotando a nuestro propio género, otros seres humanos, ¿no? Entonces, aquí ya para finalizar, pues lo que sigue vigente es esta noción de retroalimentación y fortalecimiento comunitario para resolver todos estos problemas. Y perdón por no calcular bien el tiempo, perdón. Excelente su participación, doctora. Brillante, brillante disertación. Muchas gracias. Saludamos afectuosamente a la licenciada Ana Rosa Pacheco Apodaca, jefa del Departamento de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio del Fuerte. Gracias por su presencia. Para moderar la sesión de preguntas y respuestas, que tendrá una duración máxima de 10 minutos, se le solicita a la licenciada Lidia Concepción Zelaya Valenzuela haga uso de la voz. Adelante, licenciada. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Flor. Pues efectivamente lo que usted acaba de decir es correcto. Tenemos una excelente y brillante charla por parte de la doctora Ana Laura de la Torre, que verdaderamente es penoso que contemos con tan poco tiempo, pero creo que mucho de lo que nos ha expuesto esta mañana o esta tarde, pues nos ayuda a quienes la hemos escuchado a reflexionar sobre el papel que cada persona, que cada ser humano tiene en este planeta Tierra con relación a todo lo que tenga que ver con el medio ambiente. Felicidades, doctora Ana Laura. Esta actividad se va a exponer de todas formas por la vía de Facebook. Bueno, ahorita está por Facebook, pero posteriormente será por YouTube. Así es que la podremos escuchar nuevamente. Voy a entrar de lleno porque estamos un poquito con el tiempo encima. Voy a entrar de lleno a las preguntas y tenemos a Carlos Eduardo Aceves, que está consultándole qué es la zonificación del área protegida. Es una pregunta. ¿Qué es la que, perdón? Zonificación. Bueno. Sí, la pregunta completa es cómo podemos contribuir a gestionar y solucionar este problema. ¿Y qué es la zonificación del área protegida? Esta pregunta fue hecha muy al principio de su charla. Ya, bueno, el problema, ok, entonces, bueno, el problema del medio ambiente, pues es que las respuestas son, digamos, ¿qué problema del medio ambiente? Como les enseñé, es como muy complejo. En particular, pues lo vi en términos de alimentación, y aquí en alimentación
pues podríamos hablar de dietas más sostenibles, ¿no? Pues reducir nuestra ingesta de carne, por ejemplo. No se trata de dejar de comer carne, sino reducir un poco nuestra ingesta de carne. Podría ser evitar el pérdida y desperdicio de alimentos. Todos, en todas las casas, desperdiciamos 1/3 de los alimentos que consumimos. Entonces, ¿cómo podemos tener, digamos, prácticas más sostenibles dentro de nuestra propia casa, ¿no? En términos de alimentación, tener dietas más variadas, o sea, todos estamos comiendo lo mismo. Todos comemos, por ejemplo, el chef Ricardo Muñoz Zurita dice, todos todo el tiempo comemos espinacas y no estamos comiendo todas las plantas que nos ofrece la biodiversidad mexicana y que las están resguardando nuestras comunidades, ¿no? Entonces, acercarnos a esta biodiversidad desde los ingredientes y evitar que se pierdan cultivos que son esenciales de nuestra alimentación como cultura mexicana, pues sería una forma de solucionar, ¿no? Tener hábitos de consumo todavía mucho más sostenibles, ¿no? Por ejemplo, evitar, a mí me obsesiona mucho el tema de lo que se llama la fast fashion, ¿no? Esta ropa que compramos que es de baja calidad, de precio muy bajo y que a la primera o tercera puesta se tiene que tirar porque ya no sirve. Entonces, tenemos que ser más exigentes como consumidores y pues más conscientes también de cómo consumimos y cómo desechamos. Gracias, doctora. Bueno, el señor Arturo Asterio y Alma Rebeca Romero la felicitan por la excelente información que ha disertado en esta ocasión. Hay otras 2 preguntas, vamos a tratar de ser breves. La pregunta es, ¿a su juicio es válido justificar el desarrollo económico por encima del deterioro ambiental? Es una pregunta para otra disertación. Es justamente una de las discusiones más fuertes que existe. Digamos, porque la discusión desde los países menos desarrollados es que los países desarrollados imponen, así como se ha manejado, imponen esta agenda ambientalista para evitar este desarrollo, pero por otro lado sabemos que el deterioro ambiental es real y que al momento de que haya más deterioro ambiental, los primeros afectados van a ser los pueblos que padecen más la pobreza. Es una paradoja, pero esto es cierto. O sea, aquellas comunidades más pobres a veces son las que sufren más los efectos del cambio climático, por ejemplo, y por eso se dan todas estas migraciones producto del cambio climático. Entonces, digamos, es una pregunta un tanto, digamos, capciosa, porque la respuesta es sí, pero, ¿no? O sea, o no, pero, digamos, es todo un tema de discusión, pero evidentemente algo que sí queda ya de manifiesto es que el creciente deterioro ambiental nos afecta a todos por igual y la crisis de COVID ahorita es un problema medioambiental, o sea, nuestro consumo de especies silvestres, el hecho que tengamos más deterioro en zonas que antes estaban protegidas y que hacen que todos estos virus que no conocíamos estén saliendo y nos estén afectando es parte de esa degradación de medio ambiente. ¿Y quiénes son los menos protegidos para enfrentar la crisis económica producto del COVID? Pues los que tienen menos recursos. Entonces, sí, pero no. Sí, pero no. Bueno, esa es una pregunta fuerte, un poco fuerte también. En su opinión, ¿qué cantidad de seres humanos, que actualmente son 7,000 millones de habitantes actualmente, qué cantidad de seres humanos sería considerada como punto de equilibrio antes de que se genere la autodestrucción ambiental? Pues esa también es una discusión muy fuerte, ¿no? Y fue una discusión muy fuerte desde que se empezó a hablar de sobrepoblación otra vez, porque decían, bueno, ustedes los países en desarrollo nos vienen a decir nada más a nosotros, a los países subdesarrollados, que somos muchos, ¿no? ¿Y por qué? El conservacionista y biólogo mexicano Enrique Beltrán, por ejemplo, tenía una visión más fría y él sí decía, bueno, sí, el problema de la sobrepoblación es muy, muy fuerte, pero aquí también hay implicaciones de tipo religioso. Recordemos en 1968, cuando sale el libro este de La bomba de la población,
sale también la encíclica papal que prohíbe el uso de métodos anticonceptivos, en particular la píldora, ¿no? Y pues ya no hablemos de un tema todavía más polémico como es el aborto. Entonces, no es que hablemos de que cuál es el número de habitantes que deberíamos estar habitando, sino qué tipo de prácticas, qué tipo de comportamiento tienen los habitantes del planeta y cómo esas prácticas nocivas para el planeta pues están afectando a su propia supervivencia. O sea, yo no podría decirle a nadie que tiene o no el derecho a reproducirse. Para mí esa es una decisión personal fundamental, pero lo que sí tenemos que empezar a cuestionarnos son nuestros hábitos nocivos y también ahí hay toda una discusión de quién tiene el término este de huella ecológica. O sea, no todos tenemos el mismo impacto. Nuestro modo de vida no tiene el mismo impacto no es el mismo impacto que nuestro modo de vida tienen unos y otros. El impacto que tiene una persona que vive en una comunidad pobre de África no se puede comparar a la huella ecológica que tiene una persona con un nivel de vida medio en Estados Unidos. Entonces ahí no se trata de cuántos somos, sino de cuáles son tus hábitos de consumo, tus hábitos de deterioro al planeta. Correcto. Por último, doctora, y para cerrar esta sesión de preguntas y respuestas, ¿usted cree que las Naciones Unidas lograrán en este decenio sobre la restauración de los ecosistemas del 2021 al 2030, logrará la misión global para revivir miles de millones de hectáreas, desde bosques hasta tierras de cultivo? Es decir, si se logrará esa misión a su juicio. Pues mi lado esperanzador, ahora sí que como les dije, como visión historiadora de estar viendo la catástrofe o estar viendo el modo positivo, hay una parte que me parece que es muy compleja de lograr, pero de todos modos se tiene que buscar lograrlo. O sea, no sé si lo lograremos, pero lo que sí me queda claro es que tenemos que intentarlo. Muy bien, doctora. Muy bien, muchísimas gracias por sus amables respuestas. Creo que con esto se cierra la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por todo lo que nos acaba de exponer para poder seguir con estas reflexiones de vida en cuanto al medio ambiente. Muchas gracias, doctora. Adelante, licenciada. Gracias a las dos, tanto usted por sus preguntas y ella por las respuestas. Le invitamos nuevamente para participar, licenciada Lidia Concepción Zelaya Valenzuela, representante personal del maestro Elmer Mendoza, presidente del Colegio de Sinaloa, para que dé lectura al reconocimiento digital que se hará llegar a la expositora y nos dirija su mensaje de clausura de este evento. En un momento más le van a poner el Gracias, muy amable. reconocimiento. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctora, si me permite, leeremos el reconocimiento. El Honorable Congreso del Estado de Sinaloa y el Colegio de Sinaloa otorgan el presente reconocimiento a la doctora Ana Laura de la Torre por su excelente participación como expositora en la videoconferencia Retroalimentación y Alimentación en el Día Mundial del Medio Ambiente, transmitida el día viernes 4 de junio del 2021 a las 12 horas a través de las plataformas digitales Zoom y Facebook Live del H Congreso del Estado de Sinaloa. Firman el ingeniero José Antonio Ríos Rojo, secretario general del Congreso del Estado de Sinaloa, la doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, y la licenciada Lidia Concepción Zelaya Valenzuela, secretaria general del Colegio de Sinaloa. Gracias, doctora. No, gracias a ustedes una vez más por la invitación y pues hasta la próxima y felicidades por esta iniciativa. Sí, si me permiten ahora un minutito, 2 minutitos, porque quiero expresarles en nombre de nuestro presidente, el maestro Elmer Mendoza, y por supuesto de nuestro consejo directivo del Colegio de Sinaloa, un especial agradecimiento a quienes conforman la 63 legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, al diputado José Rosario Romero López, presidente de la Junta de Coordinación Política,
a la diputada Roxana Rubio Valdés, presidenta de la mesa directiva, al ingeniero José Antonio Ríos Rojo, secretario general, y a la doctora Sonia Escalante, nuestra amiga que nos ha facilitado esta posibilidad de poder coordinarnos para hacer trabajos conjuntos y muy contentos porque hemos hecho trabajos muy interesantes a través de estas conferencias y presentaciones del libro. Ella es la directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado, así como el licenciado Miguel Peregrina Peraza, quien ha sido también nuestro enlace en todo este tiempo. A la licenciada Floroneida Loera Acosta, gracias licenciada, porque amablemente nos ayudó en la conducción de todos los eventos realizados. Al licenciado Daniel Ramírez León, director de Gestión y Vinculación Social, y por supuesto a todo su equipo, quien hizo posible que la parte del área de informática nos ayudara a que esto pudiera llevarse a cabo excelentemente. Con esto damos por concluido esta etapa de este tiempo desde que iniciamos nuestro convenio de colaboración el 26 de noviembre del 2019 hasta esta fecha que estamos concluyendo. Muchas gracias a quienes hicieron posible por parte del Congreso del Estado y también por parte del Colegio de Sinaloa, a quienes hicieron posible esta coordinación y esta conjunción de elementos para que pudiéramos desarrollar estas actividades tan interesantes como la que acaba de desarrollar la doctora Ana Laura de la Torre Saavedra. Muchas gracias a todos. Doctora, muchas gracias, doctora Saavedra, doctora de la Torre Saavedra. Doctora Escalante, muchísimas gracias. Como siempre, aquí estamos. A la orden. Flor. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. A nombre del Congreso del Estado de Sinaloa y del Colegio de Sinaloa, agradecemos el apoyo técnico brindado por la Dirección de Gestión y Vinculación Social a cargo del licenciado Daniel Ramírez León para esta transmisión digital. Asimismo, agradecemos la asistencia virtual de autoridades e invitados especiales y a quienes siguieron este evento. Muchas gracias. Que tengan una excelente tarde. Igualmente. Buenas tardes.